estos días muchos recuerdos llegan a mi mente, como el primer día de la escuela primaria. Papá y mamá me llevaron de la mano e ingresamos en el establecimiento a un patio enorme, enorme, donde un montón de ositas y ositos blancos corrían de un lado para el otro. De repente sonó una campana. Nos hicieron formar. ¿Saben cómo? Estirando el brazo y apoyándolo sobre el hombro del compañero de adelante. Cosa rara en el jardín, nosotros no hacíamos eso. Y, y se izó la bandera hermosa en el mástil. Cantamos el himno. Y después una señorita nos dio la bienvenida y la maestra nos llevó hasta el salón, que estaba preciosamente adornado. Y allí se presentó. Ella no era la Mari, ella era Mary. Mary parecía un payaso. Tenía el pelo negro, renegrido, muchísima cabellera, la cara rosada, los ojos marrones, baldeados de verde los párpados, y la boca con los labios gruesos, gordos, carnosos y rojos. Tenía una voz que cuando nos retaba nos hacía matar de risa, y ella para colmo era bajita, retacona, redonda. Hacía 20 años que tenía primer grado, no porque era muy simpática, más bien no le gustaban los chicos. Pero bueno, ahí estábamos, y nos explicó la Mary cómo se trabajaba en clase, y ahí empezamos nuestra vida. Ya no fuimos más Alicita, ni Susi, ni Raúl. Ahora éramos Suárez, Maresca, Cuevas, por apellido. Qué terrible, pero bueno, ya nos íbamos a acostumbrar. Una semana después llegó un alumno nuevo, Diegues. Pobrecito, parecía que iba al Polo Sur. Estaba todo emponchado, porque claro, la mañana estaba fresca, pero no era para tanto. La mamá lo vestía así porque tendría miedo que se resfriara. Se sentó solito delante mío. A la Mary el pibe no le gustó para nada. A todos decía que pertenecíamos a dos clases, los tilincos y los tololos. En realidad nunca supimos a qué se debía esa clasificación. Algo tenía que ver con las matemáticas, pero no importaba. Pero el pobre Diegues no lo pudo poner ni en un grupo ni en el otro, porque no sabía cómo tratarlo, de tanto que lo fastidiaba. Ella se burlaba de él. Pobrecito Diegues. Diegues era bueno. Copiaba del pizarrón, terminaba la tarea, nunca pedía permiso para ir al baño, nunca se ensuciaba. Pero la Mary no lo quería. Cuando nos entregaba el cuaderno con la tarea, a todos nos decía algo alentador. A él casi como que se lo tiraba en la cabeza. Y un día le vi que con la lapicera roja le hizo un gran signo de interrogación en un trabajo y se lo estropeó todo. Pero Diegues no decía ni una sola palabra, y cuando ella lo llamaba para pasar lista, él se paraba y levantaba la mano, pero seguía sin hablar. La única pasión de Diegues era el dibujo, así que él en cuanto momento tenía, sacaba sus hojas, sus lápices negros, sus lápices de colores y dibujaba, hacía rayas y formas raras. A nosotros después de una semana nos habló y nos explicó que esto, por ejemplo, que veíamos en ese momento, era una carrera de caimanes. Nunca vimos los caimanes y menos vimos la carrera, pero si él lo decía. Claro, yo espiaba por sobre el hombro de él lo que él dibujaba y a fuerza de mirarlo, hasta me llegaron a gustar. Un día me regaló uno. Uy, ¿para qué? Las pibas empezaron. Tiene novio, tiene novio. Así que yo llorando fui a quejarme a la Mary. ¿Y qué hizo en vez de retar a las chicas? Le destrozó el dibujo, se lo hizo trizas y lo tiró al tacho. Y le dijo que nunca más dibujara. Pobre Diegues, ahí quedó, silencioso en el banco.
Una mañana llegó la directora, otro personaje, alta como una torre, y con voz estridente nos explicó que de primero a tercero habíamos sido elegidos para pintar las paredes delanteras de la escuela, que a nosotros nos habían tocado los árboles. Así que viniéramos con ropa para ensuciarnos. A la mañana siguiente llegamos a la escuela con camisas de los papás, el delantalcito del pintor de jardín, como para no estropear la ropa. La Mary ya nos esperaba con los pinceles, nos dio uno a cada uno y afuera estaban los tachos con la pintura. Diegues agarró su pincel y salió. Yo tenía en ese momento un compañero, blanco, rubio, precioso, por lo cual la Mary consideraba mucho sus opiniones. Entonces el pibe gritó: ¡Que no dibuje 10, señor! Y se acopló a él la hija del comisario, una pispireta insoportable. Y todos gritaron. Entonces la Mary se dirigió embalada hacia Diegues. Película de suspenso parecía por el silencio. Yo pensé que le pegaba con los pinceles en la cabeza, pero en ese momento dos señoras se pararon para ver lo que estábamos dibujando. Y no era cuestión de que vieran a la maestra pegarle a un chico o retorcerle las orejas, como era su costumbre. Así que hizo un gesto de desprecio y dijo: «Ma, que dibuje lo que quiera». Y nos gritó a nosotros: «No se porten ni como tilincos ni como tololos. Dibujen correctamente porque no se puede borrar». Y allá fuimos. Dibujar un árbol no era mucha ciencia tampoco. El tronquito derecho, marrón, y la copa del árbol. Algunos le hicieron redonda, otros más puntudos. Algunos le dibujaron manzanas, a otros naranjas. Hicimos una pausa para tomar el mate cocido y a las 12, cuando sonó la campana, la tarea estaba terminada. Y entonces vino el frenesí. Los padres ingresaron en tropel para ver el trabajo que habían hecho los chicos y se pararon adelante, mientras escuchaba la voz de la secretaria que gritaba: «No se acerquen a las paredes, que la pintura está mojada». Pero los padres ya estaban ahí parados, mirando y admirando la maravilla que habían hecho sus hijos. ¡Qué hermosos árboles! ¡Qué belleza! ¡Qué colorido! Y se iban corriendo. Y llegaron a donde estaba lo que había dibujado Diegues. «¿Y eso qué es?», preguntaron. «¡Qué mamarracho! ¡Qué cosa tan horrible! ¿Qué es?». Y Diegues les dijo: «Es un árbol». Claro, las carcajadas de los padres se perdieron con los pasos de Diegues, que lo habían venido a dibujar y ya se iba rumbo a su casa. Entonces sucedió lo que yo les quería contar, que en la vida nada es como parece. De entre los padres salió un perrito callejero. Se acercó a la pared y olfateó uno por uno los árboles. Y cuando llegó al que había pintado Diegues, hizo lo que hacen todos los perritos cuando ven un árbol. Levantó la patita, hizo pichín. ¡Oh! Las carcajadas arreciaron y todos nosotros miramos a la Mary. La Mary era una manzana roja su cara. Entonces yo, que soy maleducada y que siempre fui maleducada, tenía ganas de gritarle: «¡Mary! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un árbol!». Pero Mary ya había cerrado la puerta de un portazo y no la vimos hasta el lunes siguiente. En segundo tocó María Luisa. Lo sabíamos.
porque en esos años, cuando las maestras titularizaban, ya se quedaban en esa escuela hasta que se jubilaban. Y los últimos años de su carrera seguro los iba a pasar en el grado que ella quería. Y ya llevaba varios años en segundo. De su antigüedad daban cuenta las fotos que estaban en el friso del hall de entrada de la escuela. Cada ciclo lectivo una foto con todo el personal. Tenía la cara lisadita y la boca con un gestito raro y nos daba miedo. Pero ella había sido la maestra de varios padres del grado, así que los papás nos decían, no le tengan miedo que la vieja es buena. Y sí, mala no era. Podía pasar desapercibida. No gritaba, no se exasperaba. Algún chico que era travieso lo trataba de calmar. La vieja no era mala. Era olvidable. Excepto por esto que la hizo para mí inolvidable. Ella nos llamaba por el apellido. Pasaba lista. Decía, Benítez, Cuello, Freire, Machado, Pérez. Así, más de una semana, para poder acordarse del apellido de cada uno de nosotros. Al mes de iniciadas las clases, llegó una alumna nueva. Llegó Martita. No se llamaba así, se llamaba Marta, pero ella le decía Martita, porque era chiquitita y tenía unos risitos de oro, decía la señorita María Luisa. La presentó por toda la escuela. Miren qué linda mi nena, miren qué bonita que es con esos risitos de oro, miren qué bonita. A nosotros nos decía que tenía la piel de porcelana, porque tenía miedo de que la rompiéramos de un empujón, porque el más chiquitito de segundo al lado de ella era un yeti. Martita era la más chiquitita. Le costaban las sumas, no copiaba con rapidez, no tenía una buena lectura, pero eso sí, con los encantos que tenía, logró conquistar a la maestra. Y todos nosotros quedamos excluidos. Ella se llevaba el amor de la señorita María Luisa. Y llegaron las fiestas patrias. Llegó la preparación del 25 de mayo, que era la fiesta más importante de la escuela. Las maestras que estaban encargadas de preparar el acto andaban reclutando niños por todos los grados, por orden de la directora, por supuesto. Reclutaron niños para el coro, para todo, porque aprovechaban que iban a ir todos los papás, porque como les dije antes, era la fiesta más importante de la escuela y se aprovechaba la presencia de todos los padres para hacer la reunión, la asamblea anual de cooperadora. A nosotros nos encantaba, porque queríamos disfrazarnos con esas polleras enormes, con los miriñaques y los peinetones y los rodetes, y los varones querían el jabot y el trajecito. Y la señorita María Luisa le dijo a su compañera, mira, llévate a mis risitos de oro, llévate a Martita, no sabes cómo se aprende los guiones, no se olvida ni una letra y para las canciones es entonadita. Y se la llevaron a Martita y a partir de ahí se la llevaron a todos los actos escolares. En todos actuó Martita.
Porque sí, era verdad, no se olvidaba de nada. Cuando tenía que cantar, le pegaba en el tono justo. Y cuando actuó con unos paraguas, fue la causa de risa de todo el público, porque ella era más bajita que el paraguas, así que causaba conmoción en el público. Era la envidia de nuestros padres. Se agarraban los labios de la envidia que daba, porque era perfecta, siempre estaba impecable, el guardapolvo blanco, impecable, brillante, preciosa, con unos moñitos, ella siempre estaba divina. Y llegó el momento donde tocaba a la señorita María Luisa preparar el acto del 10 de noviembre, el día de la tradición. Y a Leticia Freire se le ocurrió que quería cantar. Levantó la mano y le dijo: señorita, ¿yo puedo cantar un tango? La señorita María Luisa la miró y le dijo: no, de ninguna manera. Pasaron los días y nuevamente Freire insistió: señorita María Luisa, ¿puedo cantar el tango? Me lo sé todo de memoria. Y la señorita María Luisa preparó un discurso. ¿Un acto escolar? No es para que los alumnos se luzcan. No es para andar pavoneándose de manera orgullosa de lo que uno sabe o no sabe hacer. Le clavó la mirada Freire y no se la bajaba a la señorita María Luisa. Y María Luisa la miraba como si sus ojos fueran dos trompos. Freire bajó la mirada, herida. Y por allá se escuchó una vocecita, la voz de Martita. ¿Y si lo cantamos juntas, señorita, el tango? No sé, dijo la maestra. Lo voy a pensar. Mañana lo hablamos. Y así fue. Al día siguiente lo hablaron. Y lograron convencer a la maestra de hacer un dúo y cantar juntas. Llegó el 10 de noviembre, el acto. La escuela toda vestida de celeste y blanco. Un acto hermoso. Una de las maestras leyó las glosas, estuvo el himno, la bandera de ceremonias, el pericón. La primera en la fila del pericón, por supuesto, era Martita. No faltó el recitado del Martín Fierro. ¿Y quién recitó? Martita. Acto seguido, finalizado, aplausos y despedidas a todos los padres de la escuela. En esos años, el 10 de noviembre era feriado, así que todos estaban apurados por ir a sus casas a preparar un asado, o por lo menos la mayoría. Martita empezó a tironear del guardapolvo a la señorita María Luisa y le dice: ¿y el tango? ¿Y el tango? ¡Ay, señores padres de segundo grado! Por favor, rapidito al aula que tenemos una sorpresita para ustedes. Los padres protestaban por lo bajo y se fueron acomodando en el aula, corrieron algunas mesas, corrieron las sillas, había mucho bullicio. Y Leticia Freire y Martita estaban las dos paradas juntas. La señorita María Luisa les dio la orden de empezar a cantar y ellas comenzaron, pero no se escuchaban las voces. Y ahí sí, la señorita María Luisa pegó un grito: ¡silencio, por favor, que enseguida terminamos!
empezó a escuchar. Llora la calecita en la esquinita sombría. Pero la voz de Martita no se escuchó en todo el tango. Finalizó y le dieron un aplauso deslucido todos los papás y los compañeros y empezaron a retirarse. La señorita agradeció a todos, pero retuvo a los papás de Martita, pidiéndoles disculpas con Martita al lado por haber hecho caso a los caprichos de una alumna, sin haber tenido en cuenta a la pequeña Martita. La quería acariciar y Martita la esquivaba y la esquivaba, pero Freire se había ido corriendo por el hall de entrada de la escuela, un hall que tenía el piso cuadriculado, baldosas blancas y baldosas negras, y ella iba pisando las baldosas negras, porque las blancas traen mala suerte. Y llegamos a tercer grado y en tercero tuvimos a Teresita. Teresita era una de las seños más jóvenes de la escuela, pero nosotros ya la teníamos vista, porque era simpática, se sonreía y al sonreírse se le formaba un hoyuelo en cada mejilla y otro en el mentón. Además tenía la cara llena de pequitas, usaba el pelo corto al estilo varón. Mi mamá decía que se parecía a una cantante, Rita Pavone, una famosa cantante italiana. El tema que ella se presentó y nos dijo que tercer grado iba a ser uno de los años más maravillosos, que íbamos a aprender fórmulas de matemática, viajes en geografía, experiencias en naturales. Los chicos estaban enamorados de Teresita y nosotras queríamos saber cada detalle de la vida íntima de ella. Queríamos saber, por ejemplo, si tiene novio o si estaba casada. Y recuerdo que el primer día le preguntamos y dijo que no por el momento, pero que en un futuro tenía pensado casarse y tener hijos y tal vez dejar de trabajar para criarlos. Recuerdo ese tercero como uno de los años más maravillosos de la escuela primaria. Comenzado el año, Teresita empezó a cambiar. Ella empezó a venir más arreglada, más pintada, más maquillada. Tardamos poquito en darnos cuenta que ese algo tenía que ver con Eduardo, el profe de educación física, que bajo cualquier excusa abría la puerta del salón, nos venía a saludar y la señora Teresita se ponía todo colorada. Así todos los días él participaba de algunas clases y empezaron a programar viajes. Ese año recuerdo haber conocido el Teatro Colón, la Casa Rosada, el Museo de Ciencias Naturales y hasta la Ciudad de los Niños. Sí, cosa que para nosotros fue maravilloso porque representó unos días hermosos de viajes donde, terminadas las visitas, la seño nos elegía un lugar y nos tiraba una mantita y compartíamos la merienda. En esos viajes cantábamos canciones como Chofer, chofer, apure ese motor, que en esta cafetera nos morimos de calor. ¿Cómo nos divertíamos? Pero, como no hay mal que dure 100 años, que como dice el refrán, tampoco felicidad para toda la vida. Y de repente, sin avisarnos, un lunes, Teresita no vino. Y el martes nos pusieron una suplente. Nuestro desconcierto era tremendo, no sabíamos lo que le había pasado. No podía ser que Teresita se haya casado y de repente haya tenido hijos. Además, Eduardo seguía viniendo a la escuela y además nos evitaba.
bajo cualquier excusa, no nos cruzaba. Pero nosotros le preguntábamos a todos, hasta el portero de la escuela, que siempre estaba al tanto de todos los chusmeríos, y él decía no saber nada. Así fueron pasando unas semanas y después de 3 o 4 semanas, un lunes, volvió Teresita. Ella estaba distinta, delgada, como desarmada, no era la misma. Cuando le preguntamos qué le había pasado, nos dijo que no se había sentido bien, pero que no nos hagamos problema, que volver a la escuela y estar con nosotros era realmente lo mejor que le podía pasar, que era la felicidad. Y ahí yo me pregunté, ¿qué podía ser la vida de Teresita si no era eso, más que felicidad, más que ser placentera? Tomamos sus palabras como una misión. Sí, todos los días la queríamos hacer sentir bien. Le hacíamos dibujitos, le llevábamos regalitos, también la abrazábamos y la mimábamos. Pero, por más que ella se esforzara, Teresita no era la misma. Así fue pasando el año y casi llegando a noviembre, empezamos a pensar qué iba a ser de Teresita cuando no esté con nosotros. Así que un recreo, recuerdo, decidimos ir a hablar con la directora. Fuimos tomando coraje porque tenía cara de pocos amigos y así nos fuimos a su despacho. En su despacho nos atendió y nos hizo un gesto como que apuráramos el trámite. Y ahí, medio desordenadamente, mis compañeras y yo tratamos de decirle que lo único que queríamos era que Teresita esté en cuarto con nosotros, que ella nos necesitaba. Ella se levantó, nos miró y dijo, ¿qué? ¿Que los necesita? Nosotros pensábamos que habíamos dicho una mala palabra. Sí, que nos necesita para estar bien. Y se levantó y nos llevó hacia el salón, arriándonos como ganado. Cuando abrió la puerta de nuestra aula, la señorita nos miró con cara sorprendida, no entendía nada de lo que estaba pasando. Y la directora, con una voz de mala que todavía la recuerdo, dijo: los niños no deben meterse en asuntos escolares. ¿Qué es eso de no respetar las normas vigentes de la escuela? Y que no nos olvidemos que en la escuela los maestros son maestros, no personas. La cara de Teresita miró fijamente el piso y nosotros no sabíamos qué decir. El silencio era espeso, profundo, triste, les diría. Así fue, cuando se fue la directora, Teresita se sentó y empezó a dictar. Nadie se atrevió a decir nada, ni ese día ni ningún otro día. Nunca más se habló del asunto. Y así fuimos todos a cuarto grado. Todos no. La señorita Teresita finalmente no pasó con nosotros, se quedó en otro grado, pero con el tiempo recuperó su linda sonrisa con sus hoyuelos que se le formaban en las mejillas. En cuarto grado tuvimos a la señorita Ofelia. Ofelia era alta, delgada, sólida, como una estaca. Recuerdo que tenía el pelo medio desprolijo, enrulado, una boca grande, bien grande. Parecía que tenía más dientes que el resto de las personas, una voz muy huesuda. Recuerdo que la señorita Ofelia nunca se pintaba, no, jamás se pintaba los labios ni los ojos. Es más, la única joya que lucía eran unas argollitas doradas que pendían de las orejas y por el tamaño creo que las llevaba puestas desde el día de su nacimiento.
que cómo era el guardapolvo de Ofelia, recto, abotonado adelante, botón, 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 hasta la garganta donde salía una florcita azul. Usaba zapatos, sí, pero zapatos acordonados, como los que usaban los varones de la época. Y además unos lentes con un marco bastante grueso y cuadrado y una cuerda que sostenía estos lentes que hacía que siempre estén reposando sobre su pecho casi plano. Para nosotros, Ofelia era preciosa, era hermosa, aunque no tenía que ver con el modelo de mujer de la época. Tal vez era preciosa porque nos encantaba esa sonrisa y esas carcajadas que salían de esa voz gigantesca. O quizás también nos gustaba su forma de contar cuentos, su entusiasmo por hacerlo. O también el método que tenía para corregir, porque Ofelia nunca ponía bien, muy bien, mal, regular, no. Ella escribía, no te salieron bien las cuentas, seguí practicando. O, qué linda que es esta composición, ¿te gustaría leerla en voz alta en la clase la semana que viene? Así de original era Ofelia. Pero para nosotros, los chicos de cuarto grado, el único defecto que tenía Ofelia era que no soportaba al gordo Carreño, un compañero del cuarto grado que lo que la naturaleza no le había dado en el cerebro, el gordo Carreño lo tenía en bondad. Y el gordo Carreño era pesado. El gordo Carreño era de hacer bromas, y la verdad que a ninguna de las maestras anteriores les había gustado que Carreño fuera así. Sin embargo, uno esperaba otra cosa de la Ofelia, no sé, más comprensión, más ternura, más cariño. Pero bueno, si bien Carreño era de esos chicos que a lo mejor comían un alfajor en el aula o un turrón y decía en voz alta lo que se le venía a la cabeza, como recuerdo una vez que dijo que la Ofelia se parecía a un personaje de Los Locos Adams. Bueno, esto a Ofelia la sacaba de quicio, pero de tal modo que siempre lo mandaba a la dirección, o le decía cosas hirientes, pero muy hirientes, que nos dolían un poquito a todos. Bueno, la cuestión es que a pesar de eso nosotros la queríamos mucho a Ofelia porque era una maestra distinta, nos contaba cuentos, nos encantaba que ella nos recomendara películas, nos recomendaba ir al cine, además nos decía siempre que teníamos que ser críticos. Pero claro, para nuestros padres los defectos de la señorita Ofelia eran otros, eran distintos, y según nuestros padres los defectos de Ofelia eran más graves, sí, porque ellos sabían que Ofelia pronunciaba mal algunas palabras. Por ejemplo, decía séptimo en vez de séptimo, o fuistes en vez de fuiste. Después además se enteraron que ella escribía en el pizarrón con un diccionario en la mano para chequear y no escribir con faltas de ortografía, pero después, cuando ella tomaba nuestros cuadernos, nuestros errores de ortografía se le pasaban por alto y no los corregía. A nosotros nos encantaba Ofelia. No podíamos entender por qué otros veían tantos defectos en ella. Por eso es que cuando llegaron lo que en esa época se llamaban las pruebas de desenvolvimiento, ahí los padres empezaron a hablar entre ellos y empezaron a criticar. Sí, a decir que Ofelia era una mala maestra, que no era para estar al frente de un grado. Decían que además nuestros cuadernos estaban llenos de poesía en vez de tener dictados. Y que después mucho no había en los cuadernos porque charlaba demasiado con nosotros. ¿Que cómo era eso de que nos hacía mirar televisión o comentaba con nosotros programas de la televisión? Hasta una vez escuché que una madre dijo que la Ofelia era un marimacho. Así dijo, demasiado tosca para estar frente al curso. Así es como los padres se organizaron y propusieron una reunión en la casa de la hija del comisario. Yo fui a la reunión porque después me di cuenta que en realidad, lejos de consultarnos si algunos chicos de cuarto estuvimos en esa reunión,
fue porque nuestros padres no tenían con quién dejarnos, porque no nos consultaron acerca de lo que opinábamos de Ofelia. Y ahí en la reunión surgió esta cuestión de que si tenían que proponer que se eche o no a Ofelia de la escuela. Y la resolución de la reunión fue redactar una carta que fue firmada por la mayoría de los padres de cuarto grado, donde comentaban todas estas cosas graves que ellos veían en nuestra maestra. ¿Por qué con Ofelia, que la queríamos tanto? ¿Por qué con Ofelia, que a mí me había explicado cosas que mis padres nunca me querían explicar? Como por ejemplo, cuando íbamos por la calle, yo veía una B corta que tenía una P encima, y mis padres me decían que de eso no se hablaba, porque en esa época, después me enteré que hablar del expresidente Perón, que estaba proscripto, estaba prohibido. Y la Ofelia me había explicado lo que significaban esas dos letras. Así que a la semana se produjo lo que hoy llamaríamos un juicio oral y público. Salón de actos, una platea donde estábamos los padres y los alumnos, y en el frente un escritorio donde estaba sentada la inspectora, la vicedirectora en reemplazo de la directora que estaba haciendo uso de licencia, y ahí la convocaron a la pobre señorita Ofelia, que cuando ingresó no entendía nada, miraba desconcertada, y allí la que tomó la palabra fue la vicedirectora. Tomó la carta que habían enviado los padres y la leyó en público, en voz alta, y luego de leerla empezó una especie de interrogatorio. ¿Es verdad, señorita Ofelia, que usted no corrige con propiedad los errores ortográficos que cometen los alumnos? La señorita Ofelia quiso explicar, pero no se le permitió. ¿Es verdad, señorita Ofelia, que usted no sabe o no quiere pronunciar con propiedad algunas palabras? Bueno, la señorita Ofelia quiso explicar que ella tenía un problema, pero no se le permitió. ¿Y es verdad, señorita Ofelia, que usted habló de Perón en clase? Y ahí los padres empezaron a chiflar, a abuchear, y entonces la vicedirectora pidió silencio. Y cuando quiso seguir con el interrogatorio y con el ¿es verdad, señorita Ofelia?, de pronto, desde el fondo de la platea, escuchamos un rugido que dijo: ¡basta! 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 ¡Déjenla en paz! Era la voz de Carreño, el gordo Carreño, este que era alto como cualquiera de las maestras de la escuela, pero que era como un angelote, y más bueno que la sopa y más noble que un cucharón. ¿Qué le había pasado? Estaba enfurecido y siguió diciendo: ¿por qué le hacen esto a la señorita Ofelia? Ella es muy buena con nosotros la queremos. Es una vergüenza lo que están haciendo. ¿Por qué la tratan así en vez de estar en el aula dando clase? Nos tienen acá. Y el gordo parecía que estaba iluminado, pero ahí de pronto se trabó, pero pudo terminar la oración diciendo: haciéndole esta cosa a la pobre señorita Ofelia. Y ahí todos los padres de Carreño, el resto de los padres y los chicos aplaudimos, creyendo que habíamos obtenido la victoria y sin saber que estábamos conducidos directamente al fracaso, porque en esa misma reunión no sabemos si la echaron o renunció. Lo cierto es que la señorita Ofelia vino a despedirse al aula. Bueno, lo recuerdo y todavía me pongo un poco triste y bastante nervioso, porque la señorita Ofelia ese día lloraba desconsoladamente. Y antes de irse, recuerdo que lo llamó a Carreño, lo abrazó, le pidió perdón adelante de todos nosotros y nos dijo: gracias, chicos. Yo aprendí mucho de ustedes.
Y allí fue donde Ofelia se fue de nuestras vidas. Sí, se fue de nuestras vidas para siempre. Lo sabíamos desde cuarto. No había forma de torcer el destino. En quinto nos tocaba la señorita Laura. Era famosa por su peinado varonil, sus pechos marciales, sus ojos metálicos y la boca finita como tanza. Pero también por el uso exagerado de perfumes florales con los que ponía una barrera aromática entre ella y el resto de los mortales. Era famosa por su vocación de instaurar métodos de tortura, que ella llamaba de enseñanza. Se decía por toda la escuela que de quinto los chicos salían con el carácter domesticado, los ojos desencajados de tanto llorar, ya sea por completar kilómetros de tarea, por no dormir o por implorarle a sus padres que los cambien de escuela, de barrio, de país, aunque de planeta. Así de mal la pasábamos. Ella, Laura, se mantenía inalterable. No tenía preferidos. No la conmovía ni el de guardapolvo más planchadito, ni el más peinado y prolijo, ni a las que hasta ese momento eran las alumnas estrellas, la hija del comisario o la del presidente de la cooperadora. Ella despreciaba a todos por igual. Así era su espíritu democrático. Con nosotros instauró el método de la competencia. No saber más que el otro. Aplastarlo en una lucha despiadada y cruel. Empezó el año agitando las aguas con frases de barricada que escribimos en cartulina como vencer es aplastar al enemigo, competir para ser los mejores para ganar. El que gane será un sabio, el que pierda un inservible. Las mejores fueron colgadas de las paredes del aula. Las más tibias y conciliadoras, hecha bollos que jugábamos a embocar en el cesto de basura. No era mala, era malísima. A nosotros al principio la idea nos gustó, porque apeló a lo más animal que teníamos. Teníamos origen en ese reino, después de todo. Estudiábamos para no ser humillados. Hacíamos la tarea para no caer en categoría de cucarachas, dicho por la propia maestra. Nos insufló tal espíritu de rapiña que todos éramos adversarios, todos éramos enemigos, ni la goma nos prestábamos. Cuando consideró que estábamos a punto caramelo, desató la batalla final. Dividió la clase en 4 equipos, con un capitán y un tema para exponer. 30 días, señores, tienen 30 días para dejar de ser cucarachas y pasar a ser leones, dijo. El que mejor exponga tendrá el placer de gozar de la gloria infinita, dijo, señalando con su brazo derecho la ventana por donde entraba el cielo. Los inservibles perdedores tendrán un castigo ejemplar que ya me cargaré de informar llegado el momento. Así que llegó el día. Equipo número 1. Tema: el agua. 39 láminas, 18 experimentos, un rotafolio, casi la construcción de una fuente artificial. La parte más importante la dio la capitana y se desmayó al final. El chico que sacaba malas notas solo tenía que decir «y ahora la lluvia», por lo que estudió declamación un mes antes. «Ajá», dijo Laura refregándose las manos. «Mañana será otro día». Equipo número 2, el sistema solar. Una sola lámina, 4 metros por 6, hasta el techo. Dieron la lección con música de fondo de Viaje a las Estrellas, que la pasó un disjockey que pagaron con plata que tenían para el kiosco, pero que no gastaron, por lo que adelgazaron varios kilos. «Ajá», dijo Laura refregándose las manos, «mañana será otro equipo».
Equipo número 3. El sistema solar. En este equipo estaba el chico más rico del grado, por lo que ese mes previo se dedicó a viajar por distintas partes del mundo, sacando fotos con las que hizo gigantografías de las pirámides de Egipto, Venecia, la Torre Eiffel. También llamaron al tintorero japonés, al chino del supermercado y a un pastelero vienés, que nos empezaron a contar de sus países de origen, a los pocos que quedábamos en clase, porque los que iban exponiendo se enfermaban y desde entonces estaban faltando. Nada conmovía a Laura. Para ella todos éramos maleducados, perdedores, inservibles, y se echaba hectolitros de perfume floral, violeta de los Alpes o agua de jazmines. Llega el turno del equipo número 4, el mío, o a mí, porque inexplicablemente el día anterior mi equipo de 5 integrantes sufre una baja de 4, por lo tanto quedo yo. Curiosidades del reino animal, nuestro tema. Solo contábamos con nuestras mascotas domésticas, un perro, un gato, un pajarito y el miedo terrible a perder. Curiosos, es un ornitorrinco, un oso hormiguero, pero ¿quién iba a conseguir eso? Eso, la nada y el terror a ser los perdedores, fue lo que agudizó mi ingenio, y en un golpe de inspiración cacé abejas, las puse en un frasco con la tapa agujereada para mantenerlas con vida. Por mi investigación había descubierto que eran insectos muy inteligentes y organizados, y con una propiedad muy curiosa que me permitiría hacerle frente a mi única adversaria en pie, la maestra. Nada atrae más a las abejas que el perfume de las flores, dije. Violeta de los Alpes o los jazmines son sus preferidos. Y abrí el frasco, dejando salir a las abejas. Lo que pasó después no lo puedo describir. No por desagradable, que por cierto lo fue, sino porque casi no lo vi. Los aullidos de la señorita Laura atravesaron las paredes. La directora entró rápidamente y me sacó del aula, dejando encerrada a la maestra atacada. La vice llamó a los bomberos, que vinieron en unos minutos y se llevaron a Laura hecha una roncha. No se preguntó mucho después de lo sucedido. Mis compañeros fueron volviendo a clase. Tuvimos una suplente y terminamos 5º grado. Desde hacía varios años, la maestra de sexto era la señorita Angélica. Era una mujer alta, recta, delgada como un poste o como una lámpara de pie, porque de su cabeza le salía una abundante cabellera iluminada de plata. Fama de mala no tenía. Bueno, de buena tampoco. El primer día de clase nos formamos en el patio, pero no vino a recibirnos. Se fue, en cambio, con los abanderados que ella misma había elegido el año pasado para que hicieran su entrada triunfal. Finalizado el acto, entramos al aula y se ubicó al frente como una divinidad. Pero a nosotros no nos permitió sentarnos. Caminando en silencio y con las manos cruzadas sobre su espalda, nos dedicó una penetrante mirada a cada uno de nosotros. «¡Pueden sentarse!», dijo al fin, y ahí arrancó con su discurso. «Este es un año decisivo en sus vidas. Allí
estornudó, se acomodó el cabello. Lo recuerdo todo al instante. Han arribado a la anteúltima escala de este largo viaje que es la escuela primaria. Y a partir de ahora serán observados por estos dos ojos, porque de esta experta mirada saldrán los 3 elegidos que llevarán la bandera de ceremonia. Cuando yo estudiaba, no sé ahora, pero el abanderado y los escoltas surgían de los promedios más elevados. Angélica no podía ignorar semejante decisión, pero se las arreglaba para que nadie pudiera contradecirla, ni los alumnos, ni los padres, ni todo el Ministerio de Educación. Y a medida que íbamos transitando sexto, ella dejaba deslizar que la bandera argentina era para los argentinos. Y para ella, la argentinidad era de raza blanca. Y ser alto. Ser alto era un privilegio indiscutible, porque la bandera había que llevarla con altura, con elegancia, con garbo. Silvia Trillo era la que tenía el promedio más alto, y una chica que casualmente había nacido en la Argentina. Sí, en la Argentina. Pelo negro, lacio, con flequillo, y la piel bien oscurita. Y los dos que le seguían, uno lo que tenía de genio lo tenía de desprolijo, y el segundo tenía el cutis grasoso y aparato en los dientes. Así que la cosa venía bastante complicada. Lo cierto es que la maestra nos estuvo observando, midiendo, juzgando y descartando. Pero más o menos a mitad de año anunció que Beatriz Gherardi sería la abanderada, Molfino y Smith los escoltas. 3 alumnos mediocres, pero blanquísimos, engominados ellos, alta, rubicunda, obediente, chupamedia y con cara de ángel, ella. A nosotros nos llamó la atención semejante decisión, y entonces le preguntamos: ¿y Trillo por qué no? Es muy menudita para llevar la bandera. No tiene asistencia perfecta. No viene a la escuela desde primer grado. Todas pavadas. Y Trillo, que no decía nada, siguió como siempre con su buen humor. Bueno, pero la verdad es que luego de la elección, nosotros por fin pudimos comenzar a soñar con el viaje de egresados. Los 3 elegidos a ensayar en el recreo largo, y la maestra a preparar el acto de fin de curso. Y el día de ungir a los abanderados llegó. Ese día, la señorita Angélica se vino con zapatos de charol, peinada de peluquería, un prendedor en la solapa y los labios pintados a tono con las uñas. A nosotros nos tocó preparar el patio, y entonces le pusimos guirnaldas y lo llenamos de globos. Luego de despedir con un caluroso aplauso a los abanderados salientes, invitaron a Beatriz Gherardi a recibir primero el talí
y luego la bandera de ceremonia, que la tomó con cierta dificultad por los guantes. Pero aún así dieron 3 vueltas, 3, alrededor del escenario. Luego se pusieron en posición de descanso y ella disimuladamente trató de sacarse los guantes. Pero ante la mirada atenta de la señorita Angélica, que la tenía ahí, al lado, ella desistió. Pero en esos precisos instantes sonaron los primeros acordes del himno nacional. Todos nos pusimos de pie. Y la banderada levantó la bandera para tratar de meterla en la cuja cuando de repente ¡plum! Todos nos sobresaltamos. Uno de los globos que al final del acto tenían que soltarse estalló. Pero la que más se asustó fue la banderada, que la bandera se le fue, y con el asta se le enredó en el peinado de la señorita Angélica y que con un solo movimiento se lo arrancó enterito. Porque lo que tenía la señorita Angélica era una peluca. Llorando y con los mocos colgando, sin saber cómo sonárselos, mientras sostenía la bandera, Beatriz Gherardi nos miró a nosotros, que no parábamos de reírnos y de felicitar a Trilio, que negó hasta el final de los días lo que muchos de nosotros vimos, un alfiler de costura que luego de la explosión escondió en su dobladillo para disimular. Esperábamos a Marco, que era el único maestro del colegio. Bueno, también estaba el profe de gimnasia, pero nos daba una gran curiosidad estar con él. A las chicas, porque nos parecía excitante la idea de tener a alguien de quien enamorarnos por un rato, y los varones, porque estaban seguros de que con él la iban a pasar mejor. La cuestión es que llegó el primer día de clases, y en el lugar del patio donde debía esperarnos Marco, había una señora alta, con un corazón hecho de cartulinas que decía séptimo, y que pegado a un palito ella agitaba como una patética porrista. La mujer era delgada, bastante mayor, pelo oscuro, bien tirante, tenía un pañuelo de seda en el cuello y delantal de estreno. Se llamaba Nélida. Y a medida que nos iba recibiendo, nos iba dando un beso en cada mejilla, un pellizcón de cachete y un comentario vergonzosamente infantil. Más para nosotros, que ya empezamos a ser los más grandes del colegio y queremos respirar ese privilegio. Ante la mirada de las otras maestras, Nelly nos iba recibiendo y reteniendo como mamá pata con sus patitos. Mientras tanto, nosotros rogábamos en silencio que la ausencia de Marco fuera un error y que esa mujer huyera lo antes posible de ahí. Pero no. Enseguida nos enteramos que había venido a pasar todo séptimo con nosotros. Porque el barrio le quedaba cómodo, nos dijo, y porque aunque hacía mucho que no daba clases, era maestra titular. Le quedaba solo un año para jubilarse y lo tenía que atravesar en el aula. Ay, nosotros íbamos entrando todos decepcionados, tristes, y mientras nos acomodábamos en los bancos, Nelly se puso a cantar en francés algo más o menos así. Bonjour mes amis, la 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 la. Por suerte, antes que ese desconcierto diera paso un ataque masivo de risa, la mujer se llamó silencio y se puso a hablar, cosa que hizo hasta el horario de salida. Lo primero que nos dijo es que no nos dijeron llamáramos señorita, porque así se les dice a las mujeres solteras.
y ella estaba muy orgullosa de su matrimonio de 30 años, su marido era un marino de carrera y tenía 3 hijos. Que la llamáramos Nelly o tía Nelly, como más nos gustara, y que aun cuando lo correcto sería que la llamemos señora, tampoco quería, porque así la llamaban su mucama y nosotros no éramos sus sirvientes. Aunque me van a ayudar, ¿no es cierto, angelitos? Y con esa misma voz aniñada nos dijo que como hacía tanto que no daba clases, había temas que ni se acordaba y que por un problemita nervioso tomaba unos calmantes que le embotaban y le daban sueño a cualquier hora del día. La voz de Nelly era continua, aguda, pegajosa como toda ella. Pero ese día no nos dormimos y la escuchábamos re atentos porque nunca antes habíamos escuchado algo así en el aula. Y con el tiempo fuimos aceptando como naturales cosas que antes tampoco habíamos vivido. Por ejemplo, que nos diera un trabajo largo para completar en la carpeta, ella sacara su mantelito individual, lo apoyara en el escritorio y se tomara un té con galletitas. Que hablara más de religión que de historia. Que hubiera temas de matemática que, si eran difíciles para ella, ¿cómo se nos iba a explicar a nosotros lo difícil que eran? Por favor. Que hablara del alto rango de su marido, el marino, y a veces hasta se hiciera la venia para nombrarlo. Bueno, un día llevó la gorra de la Armada Argentina, se la puso en la primera hora y no se la sacó hasta el horario de salida. Hasta los recreos salió. Era como si quería llamar la atención de las otras maestras que apenas la miraban. Yo la escuché cuando decía, ¡ja! ¡Me envidian, pobrecitas! El día que mataron a Martin Luther King, había una gran tristeza en todo el mundo y en el colegio también. La directora ordenó que al otro día a la mañana todos los grados debíamos salir formados a rendirle homenaje al líder muerto. Nelly se negó, a lo que la directora le dijo, mire señora, en el país las órdenes las darán los militares amigos de su marido, pero acá en el colegio las doy yo. Finalmente al otro día salimos todos formados a rendirle homenaje al líder muerto. Y esa mañana los chicos escuchamos hablar de muchas cosas, los golpes de Estado, las guerras, las elecciones, nuestros gobernantes. Pero lo que más claro nos quedó es el significado de la palabra acomodo y por qué Nelly estaba ahí con nosotros en lugar de Marco. Bueno, y así siguieron pasando los días y nos fuimos como acostumbrando a Nelly. O eso nos pareció, no sé. La verdad que si no había una razón visible para no quererla, pero tampoco lográbamos lo contrario. Lo que sí sobraba motivo era para tomarle el pelo, sí. Que si antes no lo habíamos hecho era porque no sabíamos si estábamos frente a una viejita anticuada y maniática o a una loca peligrosa. Nelly confundía. Pero finalmente un día nos animamos y armamos un plan. Teníamos que esperar que nos diera un trabajo largo para completar en la carpeta, se sacara los zapatos y se quedara profundamente dormida. Cuando esto ocurrió, el gordo Carreño fue hasta el radiador, agarró los zapatos de las maestras y los puso al costado de la puerta, pero del lado de afuera, en el pasillito. ¿Cuál era la gracia? Esperar que sonara el timbre del recreo, salir todos corriendo y dejar a Nelly descalza en evidencia. Pero pudimos disfrutar poco de lo actuado, porque a los 2 minutos la puerta se abrió con violencia y Nelly abrió los ojos con dificultad. Era la directora, que entraba con un zapato en cada mano de Nelly. Fue caminando derechito hacia el escritorio y los dejó caer cerca de los pies de Nelly, que todavía estaban tapados con la mantita. Y se cruzó de brazos. En cuanto a Nelly, lo primero que hizo fue echarnos una mirada fulminante. Después se trató de calzar los zapatos y por último se paró. Tomó, aunque no lo crean, agarró a la directora del brazo y la fue conduciendo a la salida. En el camino le iba explicando que éramos unos chicos muy buenos, que no nos merecíamos un reto, que había sido una broma sin importancia,
que ella vaya, que se quedara tranquila, que ella misma se iba a encargar de la cuestión. Aunque les parezca mentira, la directora, calladita, salió. Lo único que hizo, se soltó del brazo de Nelly con cierta brusquedad. De nuevo, frente a la clase, Nelly nos miraba y suspiraba. En eso nos dice: ¡ay, qué bellina que son mis angelitos! Y con la mano nos hacía el gesto de chas. Ahí dio por cerrado el tema. Y bueno, después todo siguió más o menos igual. Los chicos de 7º grado nos fuimos de viaje de egresado como estaba previsto, y ese año nadie repitió. Ni los chicos que el año que seguía íbamos a la secundaria, ni Nelly, que gracias a Dios se jubiló y nunca más volvió a pisar un colegio. Y años más tarde me entero que tampoco la directora, que tuvo que dejar su cargo con una licencia que le iban renovando año tras año hasta que se jubiló. Bueno, nada más, yo lo que les quiero decir a ustedes es que mi mamá y mi papá trataron de darme la mejor educación, pero hoy me doy cuenta que fui una más de los maleducados.